tengamos amor como Él, que nos amemos como Él. Sí, amén. Unos a otros. Aleluya. Él nos empezó a amar todos pecadores. No debemos que porque la hermana es mala o hizo esto, hizo lo otro, ya no merece amor. No alabamos a Dios porque cuando puso sus ojitos sobre nosotros, ¿cómo estábamos? Limpios. Dice que si decimos que no pecamos, lo hacemos mentirosos, porque Él sabe todo. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Rosita, te preparaste con un canto. Ponte primero los de gozo. Sí, amén.
Cuando estoy a tus pies, siente mi vida, el fuego celestial de tu divina presencia. Cuando estoy a tus pies, siento la experiencia de tus dulces caricias, de tus dulces caricias, el Cordero de Dios. Yo no puedo esconderme en tu presencia. Tú conoces mi vida y todas mis maldades. Yo no puedo ocultarme, pues tú todo lo sabes. Solo quiero mostrarme a tus plantas, Señor. Gloria a Dios. Bendiga, hermano. Qué hermoso es pasar de tinieblas a la luz y amar, siempre amar al que nos dio vida y salud y el corazón rebosar de inmensa gratitud. Llena, Jesús, mi corazón, llénalo más y más, Señor, ya que me diste tu perdón. Llénalo de tu santo amor, hundido en el mar, mucho tiempo yo viví, tu amor sin igual me sacó del fango vil, y al recordar que lo debo todo a ti, me dan ganas de llorar, de gratitud sin fin. Llena, Jesús, mi corazón, llénalo más y más, Señor, ya que me diste tu perdón. Llénalo de tu santo amor. Qué bello es andar en la senda de Jesús. Qué hermoso es seguir los caminos del Señor. Mi anhelo mejor es andar por siempre en la luz, haciendo su voluntad con gozo y amor. Llena, Jesús, mi corazón, llénalo más y más, Señor, ya que me diste tu perdón. Llénalo de tu santo amor. En este hermoso tiempo, antes que nada, yo estoy agradecido con Dios, ya que ahora sí que yo me siento que estoy viviendo, como dice
Aleluya. de más. Gloria a Dios. Quiero decirle que Mi alma se goza. le he dicho, ahorita he estado yendo allá al pueblo, porque en primer lugar no tengo el trabajo aquí, lo único que hago es saber si perseverar en su palabra. Y hoy me dio la oportunidad de estar aquí porque cuando caminamos en su voluntad, Él nos guía, el Espíritu Santo, porque no era mi intención estar aquí. Gloria a Dios. Miren que hay mucha violencia donde quiera, está por donde quiera. Yo pude ver que el Señor me está enseñando, casi que me dice, "Mira, también para acá". Quiero decirle, familia de Dios, que hoy es el día en el que debemos ahora sí que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ser verdadero. Porque en una ocasión, quiero decirle, familia, yo le decía a mi esposa, el Señor me decía, falso, son falsos los 200. O sea, me enseñó una de 200 y Él decía, es falso, y era falso. Pocas palabras el Señor nos dice a nosotros, ¿quiénes somos falsos en verdad? Pero con el corazón digámosle que tenga misericordia y Él nos guardará como hasta en este día, familia. Estoy muy contento por cada uno de ustedes que nos ha traído el Señor de su mano. Yo estoy aquí, ayer estaba allá. Y gloria a Dios, no está lejos, pero tampoco está cerquita. Y es para gloria a Dios, ya ando trabajando, echándole ganas, familia, en la que me siento contento, útil. Porque ya ven que el pie, mira, ahora sí que estuve mal, pero Dios me ha restaurado dándonos fuego allá. Y yo le digo de esta manera, Padre, si tú me ayudas, yo voy a poder. Si te vienen pensamientos negativos, y estos son si te pasa algo, nadie te va a dar un peso aquí de tus parientes. No son de Dios esos pensamientos, son negativos. Pero si el que me dio la vida y me cuida, Él está conmigo, no importa quiénes los pensamientos negativos, yo los desecho. Amén. Dios le bendiga, familia, me gozo con ustedes. Qué bonita palabra hoy dice Carranza, que nos perdonemos. Amén. Dios le bendiga, un abrazo. Estamos contentos con mi familia unida y ustedes aquí. Ustedes son mi familia, familia. Dios les bendiga. Ese testimonio. Me alegra, gracias, Padre. Es tanto amor que le tienes, para que no se olvide de ti. Estás enseñando el camino perfecto. Amén. Si hay un testimonio, vamos. Yo quisiera, yo oigo mucho lo que dicen que quiero ser ejemplar. Yo oí en la voz del Señor que el Señor me dijo, yo me quedo pensando y en esos días me he andado muy pensativa, adolorida. Como digo, Señor, ¿dónde están los que te aman? ¿Dónde están los que te aman? No tengo a nadie. Y estaba muy triste. Y para oré, me acosté. Pero antes que me acosté, estaba tranquila en los labios. Siempre oro dice la palabra, lógica, cristiana. Y salgo un testimonio de una predicación que me cayó a la puritita medida, a la puritita medida de mi sentir, de mi actuar, de lo que hago, de lo que no debo. Qué maravilloso. Sí, amén. Ahí yo tomé en cuenta que el Señor me gloria a Dios, porque Aleluya. me quitó la tristeza, me quitó muchas cosas, las cuales ahora quiero yo con todo mi corazón alcanzar. Aleluya. Que la alcance. Lo primero, hermanos, que dijo, ¿tú piensas que yo no te amo? Pero quiero que sepas que yo Amén, Cristo vive. tú no estás solo. Aleluya, gloria a Dios. Y yo estoy cerca de ti. Sí, amén. Deja, pega, todo lo que quieras, cierra. Quédate callada. Pon la otra mejilla. Yo te vayas, yo pagaré. Yo pagaré. Hermanos, pero con una voz tan hermosa, melodiosa, como de tu padre cuando te abraza. Te amo.
Sí, amén. lo que me estaba faltando. El Señor sabía que yo sentía pues, que estoy mal, que no está conmigo, porque yo lo recé. Pero esas palabras, yo sé que lo Sí, amén. Alabado sea el Sí, Señor. amén. Vamos a cantar nuestra vida. Sí, es, hermano. La vida de nuestros hijos, como todas las Porque nos, nietos, amén. bisnietos. Y porque nos permite reunirnos nuevamente. Aleluya, gloria a Dios. Sí, es, hermano. Sigamos pidiéndoles que nos dé hambre, sed de su palabra, hermanos, de buscar día a día. Amén. Recordemos que sus misericordias son nuevas todos los días. Aleluya. Hermanos. Amén. Y seguimos estudiando, hermanos, seguimos aprendiendo de 2 de Samuel. Continuamos con el capítulo 17, hermanos. Y si ustedes lo recordarán, hermanos, en capítulos anteriores, de lo que hemos escuchado, vimos cómo Absalón se levantó para usurpar el trono de su padre. Y para evitar una guerra civil, el rey David, ¿qué fue lo que hizo, hermanos, el rey David? Se marchó de Jerusalén. Él prefirió hacerse un lado y abandonó Jerusalén. Gloria al Señor. Amén. Es hermoso. Ya sentado en el trono, Absalón buscó el consejo de Ahitofel, quien antes, como si lo recordarán, había sido el consejero de más confianza de David. Ellos se enfrentaban un gran reto, ya que sobre la nación todavía permanecía la 17. sombra del verdadero rey de Israel, el rey David. Aunque el rey se había hecho a un lado, la transferencia del poder no había sido hecha en forma legal ni en forma oficial. Mientras David viviera, el trono de Absalón pues permanecería inestable. Por lo tanto, el consejo de Ahitofel fue, ¿cuál cree, hermanos, que fue el consejo? Aleluya. Acabar con la vida de David. Veamos 2 de Samuel 17:14, hermanos. Sí, amén, bendito sea tu 2 de nombre. Samuel 17:14 dice. Perdón, 2 de Samuel 17 del 1 al 4 dice, entonces, amén. Sí, amén. ¿Estamos ahí? Sí, amén. Entonces Ahitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre y cuando ellos hayan vuelto todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Amén, hermano. Sí, amén. Como les comentaba, él buscó el consejo de Ahitofel y recuerden que él era antes el consejero del rey David. Ellos enfrentaban un gran reto y entonces ellos de manera que estaban tratando, o más bien Ahitofel le decía, si tú matas al rey David, todo el pueblo se va a venir contigo. Pero hermanos, el consejo de Ahitofel era lo que Absalón deseaba oír. O sea, el consejo de Ahitofel era lo que Absalón deseaba oír y así cumplir sus oscuros propósitos. Él tenía ese deseo, entonces por eso escuchaba lo que le decía Ahitofel. Sin embargo, pues todo quedó una duda en el corazón de Absalón y esta duda lo llevó a preguntar a otro consejero, quien también estaba disponible y era Usaí, tal como lo había calculado David.
Esto lo podemos leer en 2 de Samuel 15, del 32 al 34. Pero vamos a leer 2 de Samuel 17, del 5 al 6, que es lo que dijo Absalón. Dice, y dijo Absalón, llamad también ahora a Usai Arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Usai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Aitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Hermanos, el otro consejero, Usai, era en realidad, ¿quién creen que era, hermanos? Un aliado de David. Y estaba ahí precisamente para desarmar el astuto consejo de Aitofel. Esto lo podemos leer, hermanos, en 2 de Samuel 17, del 7 al 10. 2 de Samuel 17, del 7 al 10, dice, entonces Usai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez a Aitofel no es bueno. Y añadió Usai, tú sabes que tu padre y los tuyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere, dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado, y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que su padre es hombre valiente, Sí, amén. y que los que están con él son esforzados. Amén. Ahí le estaba diciendo que lo que le estaban, el consejo que le estaban dando no era correcto y que no iban a poder. Bien, bien. Ya tiene la experiencia de todo y la política que anuncia el rey Saúl. Vamos. De que no quisieran. Y de- No por su fuerza, sino porque la ciencia buscó la guerra de Dios. Y hermanos, luego de echar por tierra el consejo de Aitofel, pues Usai da otro consejo. Esto lo leemos en 2 de Samuel 17, del 11 al 13. 2 de Samuel 17, del 11 al 13, dice, aconsejó pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Amén, hermano. Sí, amén. Ese fue el consejo de Usai. Dado que Usai hablaba de acabar con David, ¿qué creen que pasó, hermano? que aceptó ese Pues consejo. Absalón le creyó. Sin embargo, la verdadera intención de Usai Sacarlo para ir a la guerra, para que era ganarle, Sí, pues. ganarle tiempo y desarmar los astutos planes de Aitofel. Pero hermanos, en todo esto, Dios respaldó a David Aleluya. y lo protegió. Amén, Cristo vive. Eso era lo más importante, que él tenía el respaldo y era protegido por el Señor. Aleluya. Sí, Esto Señor. lo leemos en 2 de Samuel 17:14. Dice, entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai, Arquita, es mejor que el consejo de Aitofel, porque Gloria a ti, Jehová Padre. había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, Bendito para que sea tu Jehová nombre, Padre. hiciese venir el mal sobre Absalón. Amén. Y hermanos, luego que el consejo de Usai tuvo su efecto disuasivo, o sea, como que
les cambió el panorama, sino que les dio un nuevo consejo o un mejor consejo. Entonces él mandó a informar a David sobre los planes que estaban formando en su contra y le dio la estrategia de cómo podía salvar su vida y la de su gente. Esto lo podemos leer en 2 de Samuel 17 del 15 al 16. 2 de Samuel 17 del 15 al 16 dice: dijo luego Usaí a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y así aconsejó a Aitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David, diciendo: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Hermanos, Usaí transmitió el mensaje a los principales sacerdotes, que eran aliados de David, Sadoc y Abiatar. ¿Para qué creen, hermanos? Para que le hicieran a David. Para evitar sospechas. Sí, amén. Entonces los sacerdotes enviaron a sus hijos, Jonatán y Aimás. Ahora leamos 2 de Samuel 17. ¿Qué sucedió ahí, hermanos? Dice: y Jonatán y Aimás estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad, y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Y hermanos, a pesar de las precauciones, los jóvenes sacerdotes no lograron pasar desapercibidos. Un joven los delató ante Absalón y salieron a perseguirlos. Esto lo podemos leer en 2 de Samuel 17 del 18 al 20. 2 de Samuel 17 del 18 al 20 dice: pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Baurim, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron, y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo, y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron: ¿dónde están Aimás y Jonatán? Y la mujer le respondió: ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Hermanos, milagrosamente los jóvenes sacerdotes escaparon y lograron dar aviso a David. Esto lo podemos leer en 2 de Samuel 17:21. 2 de Samuel 17:21. Sí, amén. Después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron, y dieron aviso al rey David, diciéndole: levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Aitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Amén, hermanos. Sí, amén. Gracias a la advertencia que envió Usaí, David y su gente lograron ponerse a salvo. Esto lo leemos en 2 de Samuel 17:22. Dice: entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Y hermanos, entonces David logró ponerse a salvo del otro lado del río Jordán. Amén. Amén. Sí, amén. Lo vemos esto en 2 de Samuel 17:24. Dice: y David llegó a Mahanaim, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y hermanos, eventualmente Absalón se enteró de dónde estaba David. ¿Y qué es lo que hizo, hermanos? Pues salió a perseguirlo con todo su ejército recién formado. Esto lo podemos leer en 2 de Samuel 17, del 25 al 26. 2 de Samuel 17, del 25 Sí, amén. al 26, dice: y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era
hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abisaí, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab, y acampó Israel con Absalón en tierra de Gala. Y hermanos, pues el rey David estaba huyendo, pero la gente local lo apoyaba, hermanos, y ellos les daban alimento, les daban provisiones para él y para todos sus séquitos. Esto lo podemos leer en 2 de Samuel 2, 2 de Samuel 17, del 27 al 29, dice: luego que David llegó a Mahanaim, Jobí, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, Baladita, de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen, porque decían: el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Amén. Ahí vemos, Sí, amén, hermanos, la mano de Dios y cómo tocaba el corazón de todos estos hombres y les proveían de alimento, hermanos. Ellos era para el rey David y para todo el pueblo, hermanos. Y luego que Absalón no siguiera el consejo de Ahitofel, el asesor reaccionó mal a ese rechazo. El resentimiento, la venganza y el orgullo se acabaron con su vida. Esto lo podemos leer en 2 de Samuel 17, 23. 2 de Samuel 17, 23 dice: pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Déjame decir así, Porque no tomaron su consejo, porque se dio cuenta que... o sea, Se amargó. Era mucho su orgullo. Se amargó feo. Pero pues era también Dios los decidió. Su Sí. envidia. Sí, le envía el demonio para no lo reprenda, para ver si ve. La intención de qué creen, hermanos, no detenerse, sino hasta matarlo, hermanos, hasta lograr su cometido. Y ante esto, pues el rey David no tuvo otra opción más que prepararse para el enfrentamiento. Esto lo podemos leer en 2 de Samuel 18, del 1 al 2. 2 de Samuel 18, del 1 al 2. Dice: David, pues, pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itaí Geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Y hermanos, David tenía la intención de unirse en la batalla, pero su gente le aconsejó que no lo hiciera, y esto lo hacían ellos para protegerlo. Aunque David era un magnífico guerrero, su presencia pondría a su ejército en mayor riesgo, ya que era a él el principal blanco del ataque. Y los fieles de David protegieron su vida porque su victoria dependería de la sobrevivencia del rey. Y por otro lado, el peligro no era tanto que el rey saliera lastimado, sino que él se enfrentara cara a cara con su hijo, ante el cual no tendría el alma de matar. David dejaría que su hijo lo matara antes que lastimar a su propio hijo. Amén. ¿O ustedes no lo creen así, hermano?
Yo creo que el corazón del padre pues hubiera podido más, ¿no? O sea, imagínense en esa difícil situación también. Esto lo podemos leer en 2 de Samuel 18:3, hermanos, dice 2 de Samuel 18:3. Mas el pueblo dijo, no saldrás porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Y el rey David cedió ante la petición de su pueblo, hermano. Esto lo podemos leer en 2 de Samuel 18:4, de los siguientes. Dice, entonces el rey les dijo, yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Pero hermanos, antes de que el ejército saliera, David les hizo una petición a sus generales en relación a su hijo. Esto lo leemos en el siguiente versículo. Dice, y el rey mandó a Joab, a Abisaí y a Itaí diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Hermanos, aunque David trató de prevenir una guerra civil, pues no se pudo evitar, hermanos, porque Absalón salió persiguiendo a su padre. El choque entre los dos bandos, uno a favor de Absalón y el otro en defensa de David, se llevó a cabo en un bosque del territorio de la tribu de Efraín, que está en el corazón de Israel. Esto lo leemos en el versículo 6, dice, de 2 de Samuel 18. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Hermanos, en este enfrentamiento el bando de Absalón salió perdiendo. Dice, y allí cayó, es en el versículo 7, y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Imagínense, hermanos, 20,000 hombres solo por La terquedad del hijo. la necedad, por el ego, por el vamos a ver, La codicia. la avaricia, la codicia, todo. Un dato curioso es que la misma naturaleza se puso del lado de David. Esto lo leemos en el versículo 8. Dice, y la batalla se extendió por todo el país y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Amén, hermano. Se puso la naturaleza. Sí, o sea, Fue la mano el de Dios. Señor los ayudó, hermano. En la Biblia encontramos otros ejemplos en los que Dios usó la naturaleza para ejecutar el juicio divino en la guerra. Por ejemplo, el Mar Rojo, esto lo puede leer usted en Éxodo 15:10. El granizo, estrellas y torrentes. Y en el caso de los soldados de Absalón, el texto no explica exactamente cómo el bosque los mató, pero nos da una idea detallando cómo un árbol detuvo a Absalón. Aleluya. Amén. Segunda de Samuel 18:9 dice, y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó adelante. Amén, hermano. O sea, como la maravillosa, como la mano de Dios, hermano. Sí, amén. Porque Dice David, no se le puso las manos de David. dijo que no, que a su hijo lo trataran de una manera diferente, ¿no? Que por amor a él lo trataran, bueno, que no lo lastimaran, que no lo
golpearan, que no lo mataran. Entonces el Señor lo protegió. Si lo vamos del otro lado, el Señor mismo lo protegió. O sea, el mulo pasó y él quedó atorado en Lo que la pasa rama. por su misma maldad, Sí, fue enjuiciado en ese momento, porque no participaron los que él había dicho no hagan daño a mí, David, no fue su fin, claro. sino fue el poder de Dios. El poder de Dios. Así es, el poder de Dios a través de la naturaleza, hermanos. Así es. Sí, A través amén. de eso, él frenó a Absalón. Sin embargo, alguien más acabó con su vida. A pesar de que David había dado instrucciones expresas de guardar la vida de Absalón, el general Joab no respetó la orden del rey. Primero instó al soldado que le informó del paradero del príncipe a matarlo. Esto lo leemos en 2 Samuel 18 del 10 al 11. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste? Luego allí, echándole a tierra, me hubiera placido darte 10 ciclos de plata y un talabarte. Hermanos, Joab aún trató de sobornar al soldado, pero este no se dio, hermanos. Joab lo quería sobornar y él no se dio. ¿Por qué, hermanos? Por respeto a David, porque él estaba obedeciendo lo que el rey David les había indicado, hermanos. Esto lo podemos leer en 2 Samuel 18 del 12 al 13. Dice: el hombre dijo a Joab: aunque me pesaras 1000 ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisaí y a Itai diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarás en contra. Amén, hermano. Ahí le estaba diciendo que tú mismo vas a estar en contra, porque el rey dio una indicación y no tenemos que hacer eso. Pero, hermanos, ante la respuesta del soldado, Joab tuvo la oportunidad de recapacitar y frenar su impulso violento. Pero, hermanos, lamentablemente, pues no lo hizo, sino que prosiguió a acabar con la vida de Absalón con sus propias manos, seguido por otros soldados. Esto lo leemos en 2 Samuel 18 del 14 al 15. ¿Qué es lo que nos dice, hermano? Dice: y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Si nos damos cuenta, hermanos, de todo lo que sucedió ahí. Sí, amén. Y a él no le importó la instrucción que el rey le había dado, aunque era el hijo del rey. Como quiera, él hizo lo que hacía. En términos estratégicos, convenía que Absalón muriera para acabar con la rebelión. No obstante, en términos del orden de autoridad, ¿qué pasó ahí, hermanos? Joab desobedeció al mandato del rey. ¿Qué creen que va a pasar ahí, hermanos? ¿Y así va a quedar la situación? Claro que no. Esto va a tener sus consecuencias, hermanos. Con la muerte de Absalón, la guerra civil llegó a su fin. Y Joab lo marcó tocando el shofar, que es una trompeta hecha del cuerno de un carnero. Esto lo leemos en 2 Samuel 18, 16. Dice: entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Sí, amén. Amén. Hermanos, en este mismo lugar, Joab se encargó de enterrar a Absalón, dándole sepultura como a un traidor en una fosa cubierta de piedras.
Esto lo podemos leer en 2 Samuel 18, 17. Dice, tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras. Y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Hermanos, la Biblia contrasta este entierro deshonroso con el reconocimiento que Absalón buscaba para sí mismo. Esto lo leemos en el siguiente versículo, el número 18. 2 Samuel 18, 18 dice, y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual estaba en el valle del rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre, y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Como una nota, hermano. Hoy en el valle de Cedrón, enfrente del monte del templo, se encuentra un monumento que se conoce como la columna de Absalón. Y en realidad, esa construcción no es contemporánea de los tiempos de David, sino del primer siglo. Sin embargo, se cree que la columna original estaba localizada en el mismo lugar y la construcción que hoy se encuentra aquí fue edificada posteriormente, siendo ese el mausoleo de una familia rica de Jerusalén. Eso es, digamos que en la actualidad. Entonces, hermanos, después de esto que aconteció, de la muerte de Absalón, pues le llegó la noticia al rey David, hermanos, y quedaba la pregunta de quién sería el que le informaría a David, quién le diría al rey David sobre la muerte de su hijo, cuando él había dado una instrucción, hermanos. El sacerdote Aimás se ofreció para llevar la noticia al rey. Esto lo leemos en 2 Samuel 18 y 19. Dice, entonces Aimás, hijo de Sadoc, dijo, correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Joab no aceptó la oferta del sacerdote y decidió enviar a otro. Probablemente lo hizo para proteger al hijo de Sadoc, pues no sabía cómo iba a reaccionar el rey David ante terrible noticia, hermano. Esto lo podemos leer en 2 Samuel 18, del 20 al 21. 2 Samuel 18, del 20 al 21. Dice, respondió Joab, hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope, ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Hermanos, el mensajero ya había salido, pero Aimás no se dio por vencido y siguió insistiendo que tenía que ser él quien llevara la noticia al rey. Esto lo leemos en 2 Samuel 18, del 22 al 23. Dice, entonces Aimás, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú, si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió, sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo, corre. Corrió pues Aimás por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Hermanos, Aimás quería ser el primero en darle la noticia a David. Tal vez, pues la razón de ir primero es para que David pensara que traía buenas nuevas. Y el rey estaba velando en la puerta de la ciudad esperando noticias de lo que había sucedido, hermano. Esto lo leemos en 2 Samuel 18, del 24 al 27. Dice, y David estaba sentado entre las dos puertas,
y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro. Y alzando sus ojos, miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo: si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría y dio voces el atalaya al portero, diciendo: he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo: este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir: me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey: este es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Amén, hermanos. Bien. Cuando Ahimaas llegó ante el rey, comenzó con la buena noticia de la victoria del ejército de David sobre sus enemigos. Esto lo leemos en 2 Samuel 18:18. Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey: paz, y se inclinó a tierra delante del rey y dijo: bendito sea Jehová, Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Pero lo que más le apremiaba a David, ¿qué creen que era, hermano? Saber sobre su hijo. Esto lo leemos en 2 Samuel 18, del 29 al 30. Y el rey dijo: el joven Absalón está bien. Y Ahimaas respondió: vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Y el rey dijo: pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. ¿Sí nos dimos cuenta qué pasó ahí, hermano? Ahimaas no le informó a David. Él no le informó a David sobre el fin de Absalón, sino que esperó a que el mensajero etíope fuera quien le informara sobre eso. Esto lo podemos leer en 2 Samuel 18, del 31 al 32. Y dijo: reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope: el joven Absalón está bien. Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Con esas palabras, hermanos, David supo que su hijo estaba muerto. Sí, amén. Vemos 2 Samuel 18:33, dice: entonces el rey David se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Y hermanos, pues si lo podemos ver, ¿cómo reaccionó el rey David, hermano? Como todo un padre, ¿no? Lamentándose, hermanos, por el dolor de la muerte de su hijo, a pesar de todo lo que el hijo había hecho, hermano, a pesar de que él lo había traicionado de la peor manera. Pero el rey David sintió y le dolió, claro, la muerte de su hijo, hermano.